Hola, ¿cómo están? Les habla su amigo y su seguro servidor, el licenciado Wilson García López, actualmente docente del Instituto Tecnológico Jesús María Fe y Alegría. Les invito a formar parte de este maravilloso mundo de la contabilidad. Hoy llevaremos los libros contables, el libro diario, que es donde se registran las operaciones de forma ordenada y cronológica según el artículo 36 del Código de Comercio. También llevaremos los libros mayores, que es la agrupación de las cuentas de la empresa. Por consiguiente, también llevaremos los libros sumas y saldo, donde nos muestran los saldos de las cuentas que han tenido movimiento en la empresa. Como punto número 1, empezamos. El 3 de mayo se inicia una empresa con un capital de bolivianos 10.000. Entonces nos vamos al libro diario. En la parte que dice fecha, ponemos 3 de mayo. Donde dice detalle, ponemos la cuenta caja. Y en la columna del debe ponemos los 10.000. Como contracuenta, utilizamos la cuenta de capital. Y esos 10.000 va en la columna del haber. Por consiguiente, hacemos la parte que dice glosa, donde ponemos las operaciones que se realizó en este asiento. Apertura de balance inicial. Punto 2. El 5 de mayo compramos un escritorio bolivianos 3.000, factura número 40 y lo pagamos al contado. Nos vamos al libro diario, lo registramos en la columna de fecha 5 de mayo. En el detalle utilizamos la cuenta muebles y enseres. Multiplicamos el 87% por 3.000 y nos da el monto de 2.610 y lo colocamos en la columna del debe. Sacamos el impuesto deducible, que sería el crédito fiscal, el 13% por el total de la compra, por los 3.000, y nos da 390, que lo registramos en la columna del debe. Como la compra la estamos haciendo al contado, utilizamos la cuenta caja y la registramos en la columna del haber, bolivianos 3.000. Y en la glosa colocamos lo que hicimos en la operación: compra de un escritorio, factura número 40 para la empresa. Punto número 3. Realizamos la venta de mercadería por bolivianos 5.000. Nos pagan al contado. Nos vamos al libro diario, registramos la fecha 6 de mayo, donde corresponde. Nos vamos donde dice detalle. Como nos están pagando en efectivo, utilizamos la cuenta caja, que sería 5.000, y lo ponemos en la columna del debe. Cada vez que realizamos una venta, tenemos que calcular el impuesto a las transacciones, que es el 3% de los 5.000 bolivianos, que sería 150, y lo colocamos en la columna del debe. Por consiguiente, registramos la cuenta de ventas de mercadería, que sería el 87% de 5.000, que nos da 4.350, y lo colocamos en la columna del haber. Por consiguiente, calculamos el débito fiscal, que es el 13% de los 5.000 y nos da 650, y eso lo registramos en la columna del haber. Luego, calculamos el impuesto a las transacciones por pagar, que es el 3% de 5.000, que nos da 150, y lo colocamos en la columna del haber. Luego, en la glosa, registramos lo que hicimos en la operación: venta de mercadería según factura número 1. Punto número 4. El 13 de junio nos piden el pago de impuestos del mes de mayo. Entonces, tengo que hacer una comparación entre mi crédito fiscal con mi débito fiscal, y tenemos una diferencia de 260. Ese monto de 260 tenemos que registrarlo en nuestro libro diario. Débito fiscal en el debe 260. También tenemos un impuesto a las transacciones por pagar, que es de bolivianos 150, y también lo registramos en la parte del debe. Como lo estamos pagando al contado los impuestos, la contracuenta sería caja, y colocamos bolivianos 410 en la cuenta del haber. Y en la glosa ponemos pago de impuesto correspondiente al mes de mayo. Realizaremos los libros mayores. Nos vamos al libro diario, ¿sí? Y nos fijamos cuál es la cuenta. La primera cuenta es caja. Entonces, en los libros mayores colocamos la cuenta cajas. Vemos que en el primer asiento tenemos caja bolivianos 10.000 y está situado en el debe. De la misma forma, en el libro mayor tenemos que registrarlo
los 10.000 en el debe. Seguimos buscando en los siguientes asientos otra cuenta que diga caja y la encontramos en el segundo asiento, caja bolivianos 3.000, y vemos que está en la columna del haber. Nos vamos a la cuenta caja del libro mayores y lo colocamos los 3.000 en la parte del haber. Nos vamos al siguiente asiento y buscamos nuevamente caja. Encontramos que tenemos en el debe con un saldo de 5.000. Nos vamos al libro mayor, lo registramos en la cuenta caja. Como está en el debe los 5.000, de la misma forma lo registramos los 5.000 en los mayores en el debe. Seguimos buscando en el libro diario nuevamente caja y encontramos caja 410 bolivianos en el haber y lo registramos en los libros mayores en el haber 410 bolivianos. En los libros mayores nos vamos a la cuenta caja, sumamos la columna del debe, tenemos un saldo de 15.000. Nos vamos a la columna del haber, sumamos y nos da 3.410 de saldo. Y así sucesivamente con las siguientes cuentas del libro mayores. Haremos los libros mayores y llenaremos el balance de comprobación de sumas y saldo. Nos vamos al libro mayor, la primera cuenta es caja, tenemos un saldo de 15.000 en el debe. Nos vamos al balance de comprobación de suma y saldo y colocamos en el debe 15.000. Después nos vamos a los mayores, tenemos un saldo de 3.410 en el haber en caja. Nos vamos a la comprobación de sumas y saldo y registramos 3.410 en el haber. Hacemos una simple resta en el debe con el haber, nos da un saldo de 11.590. Eso lo registramos en los saldos en la columna del deudor, porque el debe es mayor que el haber. Seguimos con la siguiente cuenta, muebles y enseres. En los mayores tenemos un saldo de 2.610 que está en el debe, lo registramos en nuestro balance, la columna del debe 2.610 en el haber 0. Realizamos una resta, tenemos un saldo de 2.610, lo registramos en los saldos en la columna del deudor 2.610. Luego estas dos cuentas las clasificamos y nos preguntamos, ¿caja moneda nacional es un activo? Sí. Entonces nos vamos al balance general y lo colocamos en la columna del activo. Luego seguimos con muebles y enseres, clasificamos que es un activo, nos vamos al balance general y lo registramos en la columna de activos 2.610. Luego nos vamos a los mayores, la cuenta crédito fiscal. Tenemos un saldo en el debe de 3.90 y un saldo de 3.90 en el haber. Vamos a balance de comprobación y lo colocamos en el debe 3.90, en el haber 3.90. Hacemos una simple resta y tenemos un saldo de 0. Volvemos a los mayores. Nos vamos a la cuenta impuesto a las transacciones, tenemos un saldo de 150 en el debe, lo registramos en el balance en el debe, en sumas, 150, en el haber tenemos un saldo de 0, hacemos una simple resta y tenemos un saldo de 150, que ese es un saldo deudor. ¿Por qué? Porque el debe es mayor que el haber. Clasificamos esta cuenta, impuesto a las transacciones es un gasto, entonces lo registramos en el estado de resultado en la columna de egresos. Volvemos al libro mayor, nos vamos a la cuenta de ventas, tenemos un saldo de 4.350 en el haber, lo registramos en el balance de comprobación. En sumas, en la columna del haber, 4.350,
Hacemos una simple resta del debe con el haber y nos da un saldo de 4.350 y lo registramos en los saldos en la columna de acreedor. ¿Por qué acreedor? Porque el haber es mayor que el debe. Y clasificamos la cuenta de ventas. Ventas es un ingreso, entonces lo clasificamos en los estados de resultados en la columna de ingresos. Vamos a los mayores, seguimos con la cuenta de débito fiscal. Tenemos un saldo de 6.50 en el debe y 6.50 en el haber. Vamos al balance, lo registramos en sumas. En la columna del debe 650, en la columna del haber 650 y tenemos un saldo de 0. Cuenta impuesto a las transacciones en los libros mayores. Por pagar tenemos en el debe 150 y en el haber 150. Nos vamos al balance de comprobación, registramos en el debe en sumas 150 y en el haber 150. Realizamos una resta y tenemos un saldo de 0. Vamos nuevamente al libro de mayores. A la cuenta de capital tenemos 10.000 en el haber. Nos vamos al balance de comprobación de suma y saldo y registramos en el haber, en la columna bolivianos 10.000. Hacemos una simple resta y tenemos un saldo de 10.000 que lo registramos en los saldos en la columna de acreedor. ¿Por qué? Porque el haber es mayor que el debe. Clasificamos esta cuenta y sabemos que es una cuenta de balance y es un pasivo. Entonces nos vamos al balance de comprobación de sumas y saldo, al cuadro de balance general y en la columna del pasivo colocamos los 10.000. Recordarles que el cuadro de sumas, el debe con el haber tiene que cuadrar 18.950 en el debe, 18.950 en el haber. Los saldos igualmente, el deudor con el acreedor tienen que cuadrar. Eso es todo por hoy. En esta cuarentena te pido te quedes en casa para prevenir un posible contagio del coronavirus. Así cuidarás a tu familia que lo demás. Espero que este video tutorial te sirva para tu demás ejercicio de contabilidad. Gracias.